Y en estos días hemos estado compartiendo acerca de lo importante que es tener comunión con el Espíritu Santo, de lo importante que es ser amigo del Espíritu Santo, ¿cierto? De lo importante que es conocer al Espíritu Santo. Y hoy, mis amados, vamos a hablar de cómo hacer oraciones poderosas. El título de esta mañana de la palabra es ¿cómo hacer oraciones poderosas? Hay oraciones impactantes en la Biblia. Generalmente las oraciones que vemos en la palabra de Dios no fueron tan largas, pero fueron poderosas. Por ejemplo, a mí me impacta la oración de José cuando en medio de la batalla oró y clamó al cielo y ordenó a la luna, a las estrellas y al sol que se detuvieran para que él pudiera tener luz, ¿cierto? Para poder ganar la batalla. Y dice la palabra que no hubo ni habrá un día tan largo como ese. Puede ser un día de 48 horas, de 50 horas. Pero eso, ¿cómo se logró? Pues, mis amados, a través de la oración. Por eso, en esta mañana vamos a entender cómo hacer oraciones poderosas. Que veamos claramente la respuesta. Que veamos claramente cómo Dios se glorificó y cómo Dios obró. Oremos. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa. Que sea como martillo que rompe la roca. Señor, que rompa la dureza de corazón, que rompa la apatía, que rompa la incredulidad en el nombre de Jesús. Que todo velo de oscurantismo sea quitado y que tengamos la revelación que viene del cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Y que podamos caminar en esa revelación y vivir en esa revelación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Entonces, mis amados, ¿cómo nosotros podemos hacer oraciones poderosas que lleguen al trono de la gracia y recibir respuestas contundentes? Pues recuerda que nosotros le oramos al Padre, a nuestro Dios, y Padre significa fuente de vida. Dios es la fuente de vida. La fuente de vida que tú y yo tenemos proviene de Dios. Pero Jesucristo, nuestro amado Salvador, Él vino a revelar a Dios como Padre. Él vino a mostrarnos que Dios puede ser nuestro Padre a todos aquellos que le creen a Jesucristo y se acercan a Dios. Pero también nos vino a mostrar que el Espíritu Santo es el que administra la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el que está administrando y el que está repartiendo las bendiciones, ¿cierto? A aquellos que se acercan a Él. ¿Cuáles bendiciones? Las bendiciones que recibimos a través de Jesucristo allá en su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Jesucristo llevó el dolor, llevó la angustia para que nosotros no la llevemos. Y Él vino a traer esas bendiciones para nosotros, mis amados. Y es el Espíritu Santo el que administra esas bendiciones. Ahora, mis amados, ¿cómo hacer oraciones poderosas? Nosotros oramos a Dios, ¿cierto? Por medio de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Vamos a la palabra, Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Aquí, ¿cuántos son débiles? Esto es clave, porque el que no se crea débil no necesita a Dios. Dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos débiles hay aquí conmigo que son fuertes en el Señor? Amén. Ahora sí lo estamos comprendiendo más. Ahora dice, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos qué debemos pedir. Es cierto que no sabemos qué debemos pedir. Pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos tales que no se pueden expresar con palabras. Mis amados, nosotros somos como niños. Y los niños quieren de todo. Una vez tuvimos la oportunidad de entrar con un niño a Pepe Ganga. Él nunca había ido a ese almacén que vende juguetes y ese niño no hallaba qué mirar.
qué coger, qué tocar, miraba para allá. El niño quedó impactado. Y a veces nosotros somos así cuando vamos a orar al Señor. No sabemos qué pedir, no sabemos cómo orar, pero dice aquí la palabra que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Sí, es cierto que no sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos tales que no se pueden expresar con palabras. Ahora, y sigue diciendo, y Dios que conoce los corazones, entiende lo que el Espíritu dice, porque pide por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquí hay algo bien clave. ¿Cómo tener oraciones poderosas? Pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero solo no, con la ayuda del Espíritu Santo. El mismo Espíritu nos ayuda, mis amados. La palabra de Dios dice que el Espíritu es como una paloma. Recuerda que Jesucristo estaba bautizándose allí por Juan en el Jordán. Aleluya. ¿Cuántos vamos a ir a visitar la Tierra Santa antes de que Jesucristo venga? En el nombre de Jesús lo vamos a hacer y va a haber un tiempo para eso. Entonces, mis amados, dice que allí Juan estaba bautizando a Jesús y de repente vino el Espíritu de Dios en forma de paloma. Y se escuchó una voz del cielo sobre Jesús, y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, también la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es como vino. ¿Qué representa el vino en la palabra de Dios? El gozo que viene de Dios, que es algo interno. Ese gozo que no va a parar porque está dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Los mares salen, ¿cierto? Pero nosotros los cristianos alabamos al Señor. Pero también dice la palabra que es como viento, como un viento recio. Estaban los 120 allí esperando la promesa de Jesucristo. Dice que de repente entró como un viento recio que llenó la casa. Y hay una experiencia que escuché de este gran hombre de Dios, ¿cierto? Que escribió Bienvenido Espíritu Santo. ¿Cómo que llama? Benny Hinn. Dice que él estuvo en Bogotá. Y dice que de repente los que estaban allá, eso fue como en el año 88, él empezando su ministerio. Y él hizo silencio y de pronto entró una ráfaga de viento. Y todos ahí empezaron a caerse y ser tocados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es como viento, pero también como nube. Dice la palabra que en el desierto había una nube que se posaba sobre el pueblo. ¿Para qué? Para cubrirlos del calor, pero no solamente para cubrirlos del calor, sino para guiarlos, porque cuando la nube se levantaba, ¿qué tenían que hacer los israelitas? Alistarse. Aquí ya se nos acabó el paseo, aquí ya hay que empezar a alistarnos porque hay que seguir adelante. Pero también dice que es como una columna de fuego. Esa columna de fuego los guiaba en el desierto y también los calentaba allí en el desierto a los israelitas. Entonces hay diferentes aspectos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y todas esas virtudes que Dios las representa en la palabra con algo para ayudarnos a entender. Todas esas virtudes del Espíritu Santo es para ayudarnos, es para bendecirnos, es para que caminamos en el poder de Dios. Como dice la palabra, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Nos ayuda a qué? A todo lo que necesitemos en esta tierra. Pero en particular nos ayuda a cómo orar. Cuando decimos que el Espíritu Santo interviene por nosotros, sabemos de antemano que esa oración es sobrenatural. Si el Espíritu de Dios está orando por nosotros, pues esa oración no es una oración de duda, no es una oración si quiere esto o quiere aquello, no. Esa oración es sobrenatural y es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Ahora,
Otra cosa que dice es que nosotros no sabemos cómo orar. Es bien impactante. ¿Tú quieres saber si una persona ora? Escúchalo orar. Escúchalo orar. Pero mis amados, no solamente los que tenemos una afluencia en la oración porque oramos, los que oran a medias o los que oran pocos, todos necesitamos, mis amados, la intervención del Espíritu Santo para nosotros. Todos necesitamos el Espíritu Santo para interceder por nosotros, porque el Espíritu Santo nos ayuda. Pero ¿cómo nos ayuda? El Espíritu Santo participa con nosotros. Viene y nos ayuda. De la iglesia tradicional, de la iglesia católica, hay una costumbre que algunos cristianos siguen con esa costumbre, y era: ore por mí, allá pida por mí, rece por mí. Y las personas creen que es así en la vida con Dios. No, mis amados, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, es decir, participa con nosotros cuando nosotros oramos. No le podemos decir: Espíritu Santo, ore por mí. Espíritu Santo, clame por mí. No, tenemos que orar juntos. Es bien impactante. Algunas personas necesitan la compañía para hacer algo, para hacer un trabajo en la casa. ¿A cuántos les gusta eso? Venga, acompañe, venga, ayúdeme. Levante la mano. La mayoría de las personas les gusta tener a alguien ahí. Es más, esa persona no le puede estar ayudando, pero por el hecho de que está ahí, la persona se siente tranquila y fluye en los quehaceres, fluye en la tarea, fluye en lo que está haciendo. Algunos le dicen: venga, ayúdeme. De la misma manera, nosotros clamamos ayuda al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ora conmigo. Ahora, mis amados, y entonces cuando nosotros invitamos al Espíritu Santo, cuando nosotros le pedimos: Espíritu Santo, ven y ora conmigo, entonces Él viene con una actitud para ir en contra de algo, y viene con toda su fuerza para ayudarnos y realmente poder la victoria. Mis amados, el Espíritu Santo se baja a nuestro nivel y juntamente con nosotros se levanta en contra de aquello por lo cual nosotros estamos orando. La idea es que el Espíritu Santo viene a nuestro rescate. Es como cuando una persona cae a un hoyo profundo y está pidiendo ayuda, y entonces alguien viene con una soga, se baja, ¿cierto? Lo amarra, lo ata a la soga y le dice: subamos juntos. De la misma manera es el Espíritu Santo cuando nosotros estamos en situaciones complicadas, situaciones difíciles, o simplemente en nuestra oración diaria le decimos: Espíritu Santo, ven a mi ayuda, ora conmigo, porque yo quiero orar la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo interviene por nosotros. Ahora, el Espíritu Santo no trabaja en nosotros si no le pedimos ayuda. Escúchalo bien. Recuerda que estamos hablando de niños espirituales. ¿Y cómo son los niños en lo natural? Dice: yo como solo, yo hago solo, yo me visto solo. Yo tengo a alguien que conozco, decía: yo soy la misma, y yo soy la misma, y soy la misma. Y de niño quería hacer sola las cosas. Y de la misma manera parece que nos pasa lo mismo cuando llegamos a la vida cristiana. Espíritu Santo, no, yo soy lo mismo. Yo solo oro. Déjeme aquí, yo miro cómo oro. Yo miro cómo pido. Yo miro cómo clamo, y si de pronto estoy muy mal, entonces sí clamo la ayuda del Espíritu Santo. Mis amados, el Espíritu Santo baja, nos toma de la mano y juntamente en equipo ora en contra de aquello que nos está atacando. Nos ayuda en nuestra debilidad. Nos toma de la mano y nos ayuda en aquello que nos está oprimiendo. ¿En qué? En circunstancias, en problemas, en enfermedad, en todo lo que nos puede pasar. Estaba mirando y entendiendo esta palabra, y vino a mi mente un recuerdo. Una vez estaba con mi esposa allí en Barranca Bermeja, íbamos en el carro,
íbamos por una de esas carreteras que prácticamente son trochas. Y de repente era como mediodía y de repente quedamos atascados en la carretera. El carro no funcionaba. El carro no podía salir de ese atasco, de ese hueco que había caído. Y yo dije, Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Y de repente, de un momento a otro aparece un carro. No se me olvida. Venían 4 personas. Eran hombres altos, así de gafas. ¿Sabe qué hicieron? Se bajaron, empujaron el carro y sacamos. Pero lo que me impacta es que no nos dijeron una palabra. No nos dijeron nada, no nos dijeron ni qué les pasa, no nos dijeron que les ayudamos, no, se bajaron y eso recuerdo lo tengo impactante. Y aún más recordando eso, veo que fue Dios ahí en ese momento y fueron los ángeles de Dios obrando de una manera poderosa. Nos empujaron el carro, salimos del problema, se subieron a su carro, mis amados, pero no nos dijeron nada, nada. Eso, mis amados, es clave, porque a veces nosotros queremos que el Espíritu Santo nos explique todo. Espíritu Santo, explíqueme cómo es que va a ser, cómo es que va a obrar en mi hijo, cómo es que va a obrar en mi hija, cómo es que va a cambiar mi marido, dicen las mujeres, o cómo van a cambiar mi mujer, dicen los hombres. Dime, explíqueme para yo ayudarte un poquito. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Él clama la perfecta voluntad de Dios. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Nos toma de la mano y nos ayuda en aquello que nos está oprimiendo. En ese problema, en esa circunstancia, en esa enfermedad, en esa demanda. Eso que nos está agobiando. En todo eso que nos puede pasar. Ahora, Él viene y lo hace como un socio. Y dice, ven, vamos a trabajar juntos. Vamos a orar juntos, vamos a clamar juntos, porque el Espíritu Santo no trabaja sin una cooperación. Es decir, nosotros como templo del Espíritu Santo, le permitimos a Él que trabaje con nosotros en las dificultades de la vida. El Espíritu Santo no lo hace por ti, Él lo hace contigo. Mi amado, cuando yo era un adolescente, eso no fue hace muchos años, fue hace pocos años. Era un adolescente y estaba llegando a la iglesia. Y yo veía, mis amados, el jueves había un culto de oración. Y yo empezaba a mirar las personas, se arrodillaban y oraban. Y la mayoría empezaba a llorar. Entonces yo pensaba que la oración era hasta que uno llorara. Iba y en esa situación, en esa actitud, iba hasta que uno llorara. Y recuerdo que un día que lloré, dije, lloré. El Señor me escuchó. Y algunos creen que es de la misma manera, por los lamentos que Dios lo escucha. Dios no escucha lamentos. Dios escucha personas realmente que se pongan de acuerdo con el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que a veces no lloremos en la presencia del Señor. Es hermoso cuando uno llora en la presencia del Señor. Siente un gozo, siente una alegría, pero eso no es siempre. Por eso, mis amados, tenemos que entender que el propósito de la oración no es lamentarnos. No es decir, ay, pobre de mí, pobre de aquel, pobre de esto. Y creemos que si lloramos, entonces Dios nos escuchó. No. Las oraciones son escuchadas cuando las hacemos de corazón, guiadas por el Espíritu Santo, y estamos orando la perfecta voluntad de Dios. Mis amados, algunas veces hemos estado en un hoyo, pero nunca le hemos dicho, Espíritu Santo, ayúdanos. ¿Tienes problemas de una deuda? Y vas al vecino, vas al banco, vas al banco de la mujer, ¿cierto? Vas y tocas por este lugar. Pero lo último se le ocurre es preguntar, Espíritu Santo, ¿qué hago? Y ahí es donde tenemos problemas, mis amados. A veces tenemos dificultades tremendas. Y a veces tenemos cosas difíciles. Y entonces problemas con alguien y dice, cuando lo vea, le voy a decir tal y tal y tal y tal cosa, le voy a decir esto y le voy a decir tal. Pero cuando nos metemos en oración, cuando clamamos al Señor, se acabó el problema.
Y llega la persona y no le decimos nada. ¿Por qué? Porque ganamos la victoria en la oración, porque clamamos a Dios y pedimos ahí de su ayuda y de su oración. Por eso tenemos que pedir la guía al Espíritu Santo, porque algunas veces el Espíritu dirá, sí, hazlo, y otra vez dice, no, quédate quieto, solamente espera, o calla, que yo estoy obrando, yo estoy trabajando en esa persona, yo estoy ministrando también su vida. Mis amados, dice aquí, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda sobre todo en cómo orar y en la intercesión. Mis amados, ¿qué pedir? ¿Qué clamar por nuestra nación? Hay tantas cosas que uno ve, pero ¿cómo clamar guiado por el Espíritu Santo de Dios? Ahora, ¿qué tiene que ver con intercesión? ¿Qué tiene que ver con oración? La debilidad. Dice que nos ayuda en la debilidad. Algunas versiones traducen la palabra debilidad como enfermedad. Entonces dirá, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? Hay 5 tipos de enfermedades físicas. Por ejemplo, enfermedades incurables. Hay personas que ya creen que la enfermedad que tienen es incurable. Entonces dicen, mi reuma, mi cáncer, mi dolor. Ya parece que para ellos es incurable, aunque Dios cura toda enfermedad. Enfermedades que paralizan. No es que yo ya no voy, yo ya no salgo, yo ya no voy al servicio, yo ya no voy por allá. Yo no voy, ¿por qué? Porque estoy enfermo y tú no puedes permitir que la enfermedad te paralice. Generalmente los momentos que se manifiestan las enfermedades son en los tiempos de oración, en los tiempos de venir a la iglesia. Entonces la persona empieza a sentir el dolor que le sube y le baja. Todos los 6 días de la semana estuvo bien, pero el día del servicio viene el dolor que le sube y le baja, ¿cierto? Todas las noches se está durmiendo bien, pero el tiempo de la intercesión empieza a sentir el dolor. ¿Y sabe qué? Esos son dardos del diablo, porque ese es el plan de las tinieblas. Que tú no ores, que tú no busques a Dios, que tú no clames. Mis amados, pero hay otras enfermedades, enfermedades mentales, enfermedades de pensamiento, ideas erróneas, ideas contrarias a la palabra, ¿cierto? Actitudes que no son agradables, personas que son bipolares. Hay otra enfermedad que es enfermedad de plaga o peste. Es lo que llamamos pandemia. Y generalmente estas enfermedades de plaga o peste, si estas enfermedades vienen y golpean, y luego se van por un rato, pero cuando está recuperando vuelve otra vez. Y me ha impactado, he escuchado personas que dicen, oiga, murió de COVID estos días. Es decir, la enfermedad está ahí, golpeando, como hacían los romanos con sus enemigos. Lo golpeaban, luego lo metían al calabozo y cuando se estaban recuperando, los volvían a sacar y lo golpeaban nuevamente. Y así son estas enfermedades de plaga, golpean a la persona, como la migraña. De los 7 días de la semana, 5 tiene dolor de cabeza. Y luego viene. Ahora, mis amados, las personas, número 5, otra enfermedad son las personas que han perdido la conciencia. Aquellos que están en estado de coma. Cuando la palabra de Dios dice que Jesús en su tierra no pudo sanar a ninguno, solo a algunos comatosos, algunos que no tenían conciencia, pero los que realmente tenían conciencia, no pudo sanar a algunos. ¿Por qué? Porque menospreciaron a Jesús, porque lo menospreciaron. Y al menospreciar,
Jesús no pudo obrar en ellos. Mis amados, los que estaban conscientes no recibieron nada, pero los que estaban en coma fueron los que recibieron el milagro. Ahora, mis amados, ¿esto qué tiene que ver con la oración y el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque esto nos lleva a entender que estas son enfermedades espirituales. No solamente son enfermedades físicas, sino espirituales. Y que sin la ayuda del Espíritu Santo estamos espiritualmente paralizados. Sin la ayuda del Espíritu Santo estamos amarrados con cadenas espirituales. Sin la ayuda del Espíritu Santo estamos en estado de coma. Sin la ayuda del Espíritu Santo tenemos confusión mental. Como dice la palabra en Job, dice: Señor, ayúdanos, porque no podemos ver a causa de las tinieblas. Mis amados, estas enfermedades, sin la ayuda del Espíritu Santo estamos limitados. No tenemos poder, no tenemos autoridad. Somos ignorantes. Somos fácil presa del enemigo sin el Espíritu Santo. Ahora, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Ahora, mis amados, cuando el problema en nuestras vidas nos golpea y nos descansa un poquito y luego vuelve y golpea y descansa un poquito y luego vuelve y golpea, es ahí, mis amados, donde necesitamos recibir la ayuda del Espíritu Santo. En otras palabras, una persona sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto?, es un caso terminal. Somos casos terminales si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, tenemos la mente confundida. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién la entenderá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero eso se logra a través del Espíritu Santo. Si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ese problema nos va a golpear y no vamos a salir del problema. Ahora, mis amados, ¿están comprendiendo en esta mañana la necesidad de la ayuda del Espíritu Santo? ¿Están comprendiendo lo importante que es viviendo el Espíritu Santo en nuestras vidas? Ahora, mis amados, el hecho de estar enfermo espiritual no nos descalifica, lo contrario, nos califica para que el Espíritu de Dios pueda obrar en nosotros. Algunos tienen un problema en la vida, han hecho de todo, por aquí, por allá, pero lo único que no han hecho es preguntarle al Espíritu Santo. No se le han ocurrido preguntarle al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué una persona no le pregunta al Espíritu Santo? Porque ya tomó una decisión. Porque ya tomó una decisión. Esa es la persona como cuando viene a consejería, pero ya en el fondo ya tomó una decisión. Entonces está buscando a alguien que le apruebe lo que diga y diga: siga por ahí. Pero, mis amados, en esta tierra, escúchalo bien, el que aconseja no pierde. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos guía a toda verdad y realmente hacer la perfecta voluntad de Dios. Ahora, mis amados, cuando estamos en un hoyo, cuando estemos en el lodo de la desesperación, es cuando necesitamos clamar al Espíritu Santo y decir: Espíritu Santo, ven a mi ayuda, trabajemos juntos, oremos juntos, intercedamos juntos. Y el Espíritu Santo nos dice: yo soy el que te ayudo. A veces hemos hecho de todo en la vida, pero el Espíritu Santo sigue esperando que nosotros lo invitemos, porque el Espíritu Santo es todo un caballero. Él no viene a donde no lo inviten. Pero cuando tú lo invitas y tú le dices: Espíritu Santo, ven y ayúdame, entonces Él te toma de tu mano y dice: bien, vamos a orar juntos contra eso que te está atacando.
Por eso el Espíritu Santo está esperando por una invitación tuya y mía. El deseo del Espíritu Santo es que oremos juntos contra ese problema, contra ese dilema, contra esa atadura, contra esa maldición. Pero el Espíritu Santo requiere de nuestra participación y cooperación. ¿Tú sabes qué es sinergia? Sinergia es la multiplicación de las fuerzas cuando hay equipo. Es bien impactante que una persona puede alzar una caja solo, pero dos pueden alzar 4 cajas. ¿Por qué? Porque hay una multiplicación en las fuerzas. De la misma manera, nosotros solos es muy poco lo que podemos hacer, pero con la ayuda del Espíritu Santo haremos proezas. Tendremos la victoria en las circunstancias difíciles. Mis amados, pero recuerda, el Espíritu Santo es todo un caballero. Él no va a tomar parte en el asunto si tú no le pides. Tenemos que invitarlo. Recuerdo una vez una persona que me daba testimonio, ya era una persona profesional, pero había caído en el vicio de la droga. Y dice que un día estaba visitando a un amigo y el diablo le decía, mire, es un 6º piso. Mire, bien interesante, el número 6 es el número de muerte. En ese 6º piso, tírate, mátate. Y entonces dice que él clamó de todo su corazón. Y le dijo, Dios, ¿hasta cuándo estaré en esta situación? ¿Y sabe qué sintió que el Espíritu de Dios le dijo? Hasta cuando tú quieras. De la misma manera, los que están aquí hoy conmigo y preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo estaremos en este problema? Y el Espíritu de Dios nos dice, hasta cuando tú quieras, hasta cuando tú pidas la colaboración del Espíritu Santo y oren juntos y clamen la perfecta voluntad de Dios, entonces van a tener la victoria. Mis amados, Él nos dice que no sabemos qué hemos de pedir. No sabemos qué hemos de pedir. No sabemos qué necesitamos. Pero el Espíritu Santo sí sabe lo que necesitamos. No sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo sabe todos los detalles. Toda situación en nuestra vida requiere un tipo de oración especial. Requiere un tipo de oración especial. Hay 2 personas con la misma petición. El Espíritu Santo a uno le dice vaya y al otro le dice no vaya. Y uno dice, ¿por qué si es la misma petición, es el mismo problema, es la misma circunstancia? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce el futuro. Y Él ora conforme a nuestra necesidad y al plan de Dios para nuestras vidas. Ahora, si estamos orando por otra persona, tenemos que orar exacto. Por eso cuando invitamos a las personas a orar por ellos, le preguntamos, ¿por qué orar? ¿Por qué oramos? Porque las peticiones son concisas, son claras. Pero a veces el Espíritu Santo nos guía a orar en otra dirección. Porque el Espíritu Santo sí sabe lo que mejor le conviene a esa persona. Ahora, cada dificultad que nosotros enfrentamos, debemos saber cómo orar. Y hay un solo experto, y es el Espíritu Santo de Dios. Él sí sabe cómo orar y cómo debemos pedir. El Espíritu de Dios conoce la voluntad de Dios para nuestras vidas. También conoce la raíz de su problema. Conoce el futuro, conoce todo, así que Él sabe exactamente cómo orar por nosotros. Por eso tenemos que invitarlo. Cada mañana, Espíritu de Dios, guíame a orar en esta mañana, porque no sé cómo pedir. Hacemos oraciones egoístas,
Hacemos oraciones pesimistas. No sabemos cómo orar. Vemos un enfermo y le decimos, Señor, si es tu voluntad, llévatelo, si no, déjalo. Mi amado, para eso no necesita orar. Tenemos que hacer oraciones claras, oraciones determinadas, oraciones firmes. Una vez nos invitaron a orar por una persona que estaba enferma de cáncer. Estaba en casa ya. Y entramos, y mi esposa apenas entramos, vio una visión, vio un ataúd, vio flores y vio velas. ¿Qué quiere decir eso, primo? Que ya Dios determinó que esa persona parte con el Señor. Y sí, efectivamente, a los 8 días partió. Pero hay otros casos que Dios dice, no, guerrea, ora. Porque esta enfermedad no es de muerte, sino simplemente para que la gloria de Dios se manifieste en él. Pero de igual manera, como dice Pablo, sea que muramos o sea que vivamos, la gloria es para nuestro Dios. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo sabe cómo orar. Ahora, ¿por qué voy a empezar a orar solo? Cuando puedo pedirle al Espíritu Santo que me ayude a orar por la petición, por la intercesión de otra persona, por el clamor de nuestras vidas. El Espíritu Santo es el único autorizado para orar por nosotros exactamente. Él sabe lo que nos está pasando. Él sabe las fortalezas espirituales que hay en contra nuestra. Él sabe lo que hemos hecho. Él conoce nuestro futuro. Él conoce el plan de Dios y Él sí ora perfectamente. Si oramos sin la ayuda del Espíritu Santo, vamos a fallar. Porque a veces uno ora lo que le guste. A la edad de 20 años, coloqué mi primer negocio, un restaurante, en sociedad con otra persona, un amigo que yo quise mucho. Pero por el hecho de que sea amigo no quiere decir que tiene que ser nuestro socio. Ahí es donde fallamos. Ahí es que somos amiguis, nos conocemos de la niñez, crecimos juntos, fuimos al mismo colegio. No, eso no quiere decir que sea tu socio en el trabajo. Y entonces yo pedí consejo a 2 cristianos. Uno me dijo, mire, usted lo conoce, usted sabe quién es, ni se le ocurra hacer sociedad con él. Fui a otro a preguntarle, ¿qué hago? Me dijo, mi amado, somos hijos de Dios y Dios nos llamó para hacer cabeza y no cola, vamos para adelante. En ese tiempo perdí todos mis ahorros, 300,000 pesos de una liquidación, estamos hablando casi 40 años. Por no escuchar a Dios, por no preguntarle al Espíritu Santo, simplemente guiarme por las emociones. Hay un tiempo para todo. Los que están leyendo la palabra de Dios, recuerda que los hermanos no creían en Jesús y le dijeron, mira, ve a la fiesta, sube a Jerusalén, ve. Celebra la fiesta. Y lo único que le decían era porque no creían en él. Y entonces mira lo que dice, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero para mí no, hay un tiempo específico, hay un plan de Dios, hay un kairos de Dios para nuestras vidas, que hay que esperar el soplo del Espíritu Santo, el viento del Espíritu Santo para lanzarnos. Cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, vamos a tener problemas. Vamos a tener dificultades. Vamos a hacer malas alianzas. Porque no le preguntamos al Espíritu Santo de Dios. Ahora, si oramos con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tener una efectividad al 100%. Jesucristo era guiado por el Espíritu Santo. Y dice la palabra que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, no todo lo malo que nos pasa, la dificultad de nuestras vidas,
Es del enemigo. A veces Dios permite cosas duras en nuestra vida para hacernos fuertes, para que aprendamos de la vida, para que conozcamos, para que sigamos adelante, para que demos un consejo a otra persona. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero necesita a alguien que esté dispuesto a trabajar con Él, a compartir la petición con Él y a caminar juntos. Ahora, el Espíritu Santo te ayuda, te rescata, te saca del hoyo. Tendremos situaciones que no vamos a saber qué hacer. No vamos a saber qué hacer. Pero el Espíritu Santo nos va a guiar. Y no le hemos preguntado al Espíritu Santo. A veces lo hemos contristado. ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo? Dice la palabra: quítense de vosotros toda gritería, toda altanería. Las peleas contristan al Espíritu Santo. Las peleas secan la fuente. Las peleas hacen que la bendición de Dios no esté. Quítense de vosotros toda gritería, toda contienda, todo pleito. Los pleitos, las contiendas, las peleas, las griterías contristan al Espíritu Santo. Y a veces lo hemos contristado por esto, por el pecado. A veces somos muy orgullosos. No queremos preguntarle al Espíritu Santo. No queremos ser guiados por el Espíritu Santo. No le hemos dicho: Espíritu Santo, ayúdame. A veces hacemos las cosas porque queremos congraciarnos con otros, hacer lo mismo que otros hacen, tener lo mismo que otros tienen. Y eso no es así, no funciona. A cada persona Dios le da y le da conforme la dirección que Dios tiene para cada uno de ellos. Ahora, mis amados, nosotros tenemos que entender que como cristianos tenemos que ser inseparables del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y tenemos que cultivar esa amistad. Y aprender a hablar con el Espíritu Santo. Señor, ¿y qué de esta persona? ¿Qué de este negocio? ¿Qué de esta situación? ¿Qué de este problema? ¿Cómo va a parar todo si tú no intervienes? Y el Espíritu Santo nos guía, nos muestra, nos revela, nos dirige. El Espíritu Santo nos guía, nos muestra, nos revela, nos dirige. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos invitarlo a nuestra vida. Necesitamos conocerlo. Porque a veces lo único que tenemos es una teoría, pero no una vivencia.